Nadie te va a decir esto con esta claridad, así que escúchame bien. Tú no eres una persona negativa porque hayas tenido mala suerte, ni porque tu vida haya sido difícil, ni porque el mundo sea injusto. Eres negativo porque tu cerebro fue diseñado a lo largo de millones de años de evolución para hacerlo. Y lo más doloroso de esta verdad es que mientras tú has estado culpando a las circunstancias, a las personas, al momento equivocado, tu propia mente ha estado trabajando en tu contra cada segundo de cada día. Y tú ni siquiera lo sabías. Eso es lo que necesitamos hablar hoy. Existe un principio en la psicología que los estudiosos de la conducta humana llevan décadas documentando y que, sin embargo, casi nadie aplica en su vida diaria. Se llama el sesgo de negatividad. Música. Y lo que dice es simple, pero devastador. El cerebro humano no procesa las experiencias de forma equilibrada. Una experiencia negativa, un fracaso, una crítica, una pérdida, tiene entre 2 y 5 veces más peso, música en tu mente, que una experiencia positiva equivalente. Esto no es una opinión, es arquitectura neurológica. Tu cerebro fue construido para detectar amenazas, para recordar el peligro, para anticipar el peor escenario posible, porque durante cientos de miles de años esa fue la diferencia entre vivir y morir. Música. El hombre que no recordaba dónde estaba el depredador moría. El que no anticipaba el invierno moría. La negatividad era supervivencia. Música. El problema es que ya no vivimos en esas cavernas, pero tu cerebro no recibió esa notificación. Quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en la última semana de tu vida. Recorre los días. ¿Qué recuerdas con más nitidez? ¿El momento en que algo salió bien o el momento en que algo salió mal? ¿El elogio que te dieron o la crítica? ¿La puerta que se abrió o la que se cerró? La respuesta casi con certeza es lo segundo, y eso no dice nada de tu carácter. Dice todo sobre tu biología. Música. Pero aquí es donde el argumento se complica, porque lo que comenzó como un mecanismo de supervivencia se convirtió con el tiempo en un patrón de pensamiento, y los patrones de pensamiento, a diferencia de los instintos, sí se pueden cambiar. El problema es que la mayoría de las personas no cambian ese patrón porque nunca reconocen que existe. Van por la vida pensando que son realistas, que son pragmáticos, que ven las cosas como son, cuando en realidad lo que están haciendo es ver las cosas filtradas por un lente que fue calibrado para el miedo, no para la oportunidad. Y esto tiene consecuencias concretas, no filosóficas, no abstractas, sino concretas y dolorosas. La persona que constantemente anticipa el fracaso no intenta. La persona que recuerda cada humillación con más fuerza que cada logro no se arriesga. La persona que escucha 10 elogios y 1 crítica y solo procesa la crítica no crece, no porque sea cobarde, sino porque su sistema de procesamiento de la realidad está mal calibrado. Está interpretando un mundo del siglo XXI con el hardware del Paleolítico. Ahora bien, aquí viene lo que pocas personas están dispuestas a escuchar. Pensar positivo no es lo que música te vendieron. No es sonreír cuando tienes miedo. No es repetirte frases motivadoras frente al espejo. No es fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Ese tipo de positividad es, en el mejor de los casos, inútil. En el peor, música es peligrosa porque te desconecta de la realidad y te impide resolver los problemas reales que tienes. El pensamiento positivo real, el que transforma vidas, es algo completamente diferente. Música. Es una disciplina cognitiva. Es la capacidad entrenada de ver el espectro completo de la realidad. No solo la parte oscura que tu cerebro automáticamente amplifica, es reconocer el problema y al mismo tiempo ver la posibilidad. Es sentir el miedo y al mismo tiempo elegir actuar. No es eliminar lo negativo, es aprender a no dejar que lo negativo sea lo único que define lo que ves. Los estoicos, esos filósofos de la antigua Roma y Grecia, que durante siglos han guiado a pensadores, líderes y hombres en crisis, tenían un concepto central en su filosofía que resulta extraordinariamente moderno
cuando lo miras de cerca. Decían que no son los eventos los que perturban al hombre, sino la interpretación que hace de esos eventos. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribía en sus diarios privados sobre la importancia de vigilar los propios pensamientos, música, de no permitir que la mente vagara sin supervisión hacia la catástrofe. Este hombre, que gobernaba el imperio más grande del mundo conocido, que enfrentaba guerras, plagas y traiciones, entendía que su mayor batalla no era externa, era interna. Eso es lo que quiero que entiendas. El campo de batalla más importante de tu vida no está afuera. Está en el espacio que existe entre lo que te ocurre y lo que decides pensar sobre lo que te ocurre. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que cambiarías, que esta vez sería diferente, que ibas a dejar de sabotearte solo para encontrarte semanas después, en el mismo lugar, pensando los mismos pensamientos, repitiendo los mismos patrones? Si eso te suena familiar, quiero que sepas que no es debilidad de voluntad, es algo mucho más profundo y mucho más tratable. Es el poder del hábito mental. Los neurocientíficos tienen una frase que se ha vuelto fundamental para entender el aprendizaje y el cambio. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Lo que esto significa en términos prácticos es que cada vez que piensas un pensamiento, estás reforzando el camino neurológico por el que ese pensamiento viaja. Cuanto más piensas algo, más fácil se vuelve pensar ese mismo algo. Cuanto más catastrofizas, más natural se vuelve catastrofizar. Cuanto más te dices que no puedes, más automática se vuelve esa voz, no porque seas débil, sino porque la repetición construye música, arquitectura, y tú llevas años, quizás décadas, construyendo la arquitectura del miedo, de la duda, de la anticipación del fracaso. Música. La buena noticia, y esta es una de las más importantes que vas a escuchar en tu vida, es que el cerebro humano es plástico. Eso significa que puede cambiar. Eso significa que los caminos que se construyeron se pueden reconstruir. Eso significa que los hábitos mentales que se formaron se pueden reformar. No de la noche a la mañana, no con un libro o una charla, sino con práctica deliberada y sostenida en el tiempo. En el 1900, pero antes de hablar de cómo, necesito hablar de por qué la mayoría fracasa en este intento, porque la mayoría lo intenta. Música. De alguna u otra forma, casi todo el mundo, en algún punto de su vida, decide que quiere pensar diferente, que quiere ser más optimista, que quiere dejar de vivir en el miedo, y la mayoría fracasa. ¿Por qué? Porque atacan el síntoma sin entender la raíz. Ver el pensamiento negativo como el problema es como ver la fiebre como la enfermedad. La fiebre no es la enfermedad. La fiebre es la respuesta del cuerpo a la enfermedad. El pensamiento negativo no es el música problema. Es la respuesta de una mente que aprendió a través de la experiencia que el mundo es un lugar inseguro y esa mente aprendió eso por alguna razón. A veces fue una infancia difícil, a veces fue una serie de fracasos, a veces fue simplemente la acumulación de años de escuchar que música, el mundo es peligroso, que las cosas no salen bien, que mejor no arriesgarse. Sea cual sea la causa, la mente construyó una interpretación del mundo y esa interpretación se convirtió en el lente a través del cual procesa todo lo que experimenta. Y aquí está la paradoja profunda que quiero dejarte. No puedes pensar con más claridad sobre el mundo mientras sigas usando el mismo lente que distorsiona tu visión de él. Música. Tienes que cambiar el lente antes de poder ver diferente. ¿Y cómo se cambia el lente? Esto es lo que me importa que te lleves, porque es práctico y está fundamentado en décadas de estudio de la conducta humana. Lo primero es la conciencia. Suena simple porque es simple, pero su poder es enorme. La mayoría de los pensamientos negativos ocurren en modo automático debajo del umbral de la conciencia plena. Simplemente suceden como el sonido de fondo que ya no escuchas porque llevas demasiado tiempo en la misma habitación. El primer paso es comenzar a escucharlos, no para juzgarlos, no para luchar contra ellos, sino simplemente para nombrarlos.
Hay algo extraordinariamente poderoso en el acto de nombrar un pensamiento. Cuando dices, esto es mi mente catastrofizando, o esto es el miedo hablando, lo que ocurre es que creas distancia entre tú y el pensamiento, y esa distancia es el comienzo de la libertad. Los psicólogos llaman a esto defusión cognitiva. No eres tus pensamientos, eres el que los observa y el observador puede elegir. Lo segundo es la redirección activa. Una vez que nombras el pensamiento, tienes la posibilidad de hacer una pregunta específica. ¿Es esto verdad o es esto lo que mi cerebro asume que es verdad? Porque hay una diferencia monumental entre la realidad y la interpretación de la realidad. Música. Y tu cerebro, con su sesgo de negatividad bien entrenado, con frecuencia te presenta la interpretación más oscura como si fuera un hecho objetivo. Cuando alguien no responde como esperabas, tu cerebro dice, no le importas. Cuando un proyecto fracasa, tu cerebro dice, nunca lo lograrás. Cuando sientes miedo antes de algo importante, tu cerebro dice, música. Eso significa que no deberías hacerlo. Todas esas son interpretaciones, y la mayoría de las veces son interpretaciones incorrectas que tu mente ofrece con la convicción de hechos comprobados. La redirección activa consiste en interrumpir ese proceso automático y preguntar, ¿qué más podría ser verdad aquí? No para negar lo negativo, sino para ampliar el campo de visión. Porque si hay algo que el sesgo de negatividad hace con maestría, es estrechar la perspectiva. Te hace ver el árbol y olvidar el bosque, te hace ver el obstáculo y olvidar el camino. Lo tercero, y esto es quizás lo más contraintuitivo de todo, es la gratitud práctica. Y cuando digo gratitud, no me refiero al ejercicio superficial de escribir 3 cosas por las que estás agradecido en una libreta sin pensar realmente en ellas. Me refiero a algo mucho más profundo, la práctica deliberada de dirigir la atención todos los días hacia la música que funciona, lo que existe, lo que es posible, porque tu cerebro por diseño va a ignorar eso. Va a pasar por alto la salud que tienes, el techo sobre tu cabeza, la capacidad de pensar y elegir y actuar. Lo va a ignorar porque ya está ahí, porque no representa amenaza, porque la mente entrenada para la supervivencia no dedica energía a lo que ya es seguro. Pero cuando deliberadamente desvías la atención hacia eso que el cerebro ignora, estás haciendo algo poderoso. Estás recalibrando el sistema. Estás construyendo lentamente, pero con certeza, la capacidad de ver el mundo de manera más completa. Y un hombre o una mujer que ve el mundo de manera más completa, música, toma mejores decisiones, enfrenta mejor los obstáculos y tiene una tolerancia mucho mayor a la incertidumbre que inevitablemente acompaña a cualquier empresa que valga la pena. Hay algo más que quiero decirte porque siento que es necesario. El entorno en el que vives no es neutral. Las personas con las que pasas tiempo, las conversaciones que escuchas, los relatos que consumes, todo eso alimenta o hambrea tu capacidad de pensar con claridad y esperanza. Los seres humanos somos profundamente sociales, y esa socialidad significa que absorbemos los estados mentales de quienes nos rodean con una facilidad que muchos subestiman. Hay personas en tu vida, quizás personas que amas, que funcionan como amplificadores del miedo, que cada vez que compartes una idea te recuerdan por qué no va a funcionar, que cada vez que muestras entusiasmo te ofrecen una dosis de pragmatismo que en realidad es disfraz del pesimismo. No son malas personas, simplemente tienen su propio sesgo de negatividad bien desarrollado y lo comparten. Y si pasas la mayor parte de tu tiempo en esas conversaciones, si esa es la música de fondo de tu vida, música cambiar tu pensamiento, se vuelve extraordinariamente difícil. No imposible, pero sí extraordinariamente difícil. Esto no significa que debas alejarte de todo el que piense diferente a ti. Significa que debes ser consciente de lo que entra en tu mente, que debes ser intencional con tu dieta mental. De la misma forma en que si te preocupa tu salud, eres intencional con lo que comes. Nadie espera resultados físicos comiendo todo lo que aparezca frente a ellos y ningún criterio.
Y sin embargo, la mayoría de las personas consumen su dieta mental de esa misma manera, sin ningún criterio, sin ninguna intención. Quiero cerrar con algo que para mí condensa todo lo que hemos hablado en una sola imagen. Imagina a dos personas enfrentando exactamente la misma situación, un fracaso significativo, una pérdida, una puerta que se cerró. Una de ellas mira esa situación y ve evidencia de lo que siempre supo, que las cosas no salen bien, que no tiene lo que se necesita, que mejor hubiera sido no intentarlo. La otra mira la misma situación y ve información, ve lo que aprendió, ve lo que haría diferente, ve que llegó más lejos de lo que llegó la última vez. Ve que el hecho de haber intentado significa que tiene más capacidad de acción de la que tenía antes de intentarlo. Las dos personas viven en la misma realidad objetiva, pero habitan mundos completamente diferentes. Porque el mundo que habitamos no está hecho principalmente música de lo que nos ocurre, está hecho de lo que pensamos sobre lo que nos ocurre. Y aquí está la verdad final que quiero que cargues contigo. Tú no eliges lo que te ocurre, pero sí eliges, y esto es una elección que puedes entrenar. La interpretación que le das, esa interpretación no es destino. Música es hábito, y los hábitos, todos los hábitos, se pueden cambiar con suficiente conciencia, suficiente práctica y suficiente decisión de no seguir siendo prisionero de una mente que fue diseñada para otro tiempo. El pensamiento positivo no es una fantasía, es la consecuencia natural de una mente que ha aprendido a ver completo lo que antes solo veía partido. Y esa mente, tu mente, tiene esa capacidad, siempre la tuvo. Solo necesitaba que alguien te lo dijera con suficiente claridad para que lo creyeras. Música, música, música,